Y hola a todos, sean bienvenidos aquí a su podcast favorito, Mazapanes con Insomnio. Me encuentro aquí una semana más, pero no con Alan, sino con alguien a quien ya conocen en el podcast, Byron. Hola, ¿cómo estás? Hola y hola a todos, pues yo me encuentro muy bien, espero que ustedes igual y está genial estar otra vez con ustedes. Sí, Alan no está aquí porque fue a hacer un 100 pies humano. El especial para 100 suscriptores. Sí, se está preparando desde ahora. Se viene algo grande. Sí, pero bueno, el tema con el que quiero empezar es uno en el que hablamos la semana pasada, el cual es acerca de la fuente radioactiva que fue robada. No sé si te enteraste de eso, Byron. Sí, nos enteramos, yo creo que la gran mayoría del público, o eso espero, porque es algo importante, porque es algo de preocupar, digo, ya que las organizaciones ya intenten robar material radioactivo es otro tema, y más si se trata aquí en México. Creo que se me quedó offline otra vez. Exactamente, y pues es algo que nunca se había visto. Bueno, sí, no, robar como tal material radiactivo creo que nunca se había visto antes. Sin embargo, ya lo encontraron en una hielera aquí no muy lejos, a 40 minutos de la carretera a Ciudad Según. Una hielera, por Dios. Incluso es de preocupar las circunstancias en las que estaban manejando el material, porque no es el primer accidente radioactivo, bueno, con estos tipos de materiales en el país. Ya van varios. Y esto lo único que demuestra es la poca Incompetencia, competencia. Ajá, negligencia. exacto, la negligencia que hay detrás de los controles de esto. Incluso lo preocupante que es que las organizaciones ya se intenten apoderar de esto. Y ya se ha visto desde antes. No sé si te acuerdas de la familia Levarón, que No, no estoy se cree seguro. que se le asesinó porque estaban pasando a un lado de... Aunque esto no es radioactivo, pero a lo que me refiero es los minerales más que nada. Estaban pasando a un lado de una reserva de litio que está en poder de los chinos, pero se cree que la están respaldando o resguardando los cárteles. Y desde aquí ya se está demostrando que los cárteles ya se están teniendo un camino o Diversificando. un rumbo, diversificando o teniendo un rumbo hacia los minerales. Y hay que recordar que tenemos la reserva de uranio igual más grande del planeta. ¿Qué nos Pues sí, depara? ¿Qué nos deparará después? ¿Que se los no vendan a sé. Medio Oriente? Tal vez que Estados Unidos traiga un poco de libertad. Sí, y nombre que no se les va a dar después de la salida de Afganistán, ¿verdad? Así es, pasando a otro tema bastante grande, es que Estados Unidos afirmó que va a quitar todas las tropas de Afganistán. Aparentemente la guerra con el Medio Oriente ya terminó. Una de las guerras más largas de Estados Unidos. Sí, Pero ¿tú crees que realmente haya terminado? pues no estoy seguro. Dicen que para el 11 de septiembre ya no va a haber ni una sola tropa americana. Aunque las personas originarias de ahí están diciendo que qué va a pasar en el momento que todo esto del terrorismo regrese. O sea, aunque Exacto, ha habido ciertos avances pequeños, pero ha habido, o sea, es la duda. El New York Times reportó esto, que no sé. sí, es que ese es el gran problema que hay ahorita. El terrorismo. Desde la administración, creo, de Donald Trump, si no es que desde antes, Sí, se antes. han hecho estudios de que el Talibán y las organizaciones terroristas, más que nada las que son del Talibán y todos sus... exacto, toda la zona, están agarrando cada vez más poder y se llegó a pensar de que era por la poca importancia que estaba dando Donald Trump a la situación o porque simplemente están evolucionando. El El problema cómo cuál es retiraron aquí. las tropas de Siria y entraron tropas rusas. Exacto. Y luego que tenemos ese choque entre esos dos países en esa zona. ¿Cuál es el problema aquí? Que después de la retirada, lo más probable es que la zona siga durante muchos, muchos años más en guerra. Porque muchos de los gobiernos no están de acuerdo con estas organizaciones extremistas, religiosas. Y lo único que yo puedo afirmar es que va a seguir una guerra interna. Sí, bueno, el presidente interino de Afganistán dijo que ya contaban con el poder necesario para proteger a sus ciudadanos, pero no creo que sea comparable el poder que tenía el ejército norteamericano, que es actualmente uno de los ejércitos al que más se le contribuye. En tan solo en el periodo de Donald Trump fueron 2 trillones.
o sea, En gasto militar. en Exacto. gasto militar, y pues no creo que el gobierno de Afganistán, que ha sido una zona de guerra prácticamente por tanto tiempo, tenga ni siquiera la mitad de eso para invertir a su propia seguridad. Algo que está pasando es algo parecido a lo de Vietnam. Muchos años de Porque sí, inversión, esa es una ya zona de no, guerra que ha estado en más que nada en el conflicto ámbito prácticamente militar. eterno. En el económico, Y obviamente se hasta fue más de... diezmado, exacto, se fue diezmado por el mismo hecho de que fue un gasto durante años que al final de cuentas no benefició a Estados Unidos. Ujú. Intentaron establecerse, intentaron quitar este régimen de la Guerra Fría, el comunismo, pero no funcionó, lo abandonaron. ¿Qué pasó ahí? Guerras internas hasta que el comunismo tomó poder de todo el país. Algo pasará, al menos aquí ese es mi pronóstico. El talibán llegará a un punto de que se apoderará de todo, o bueno, no solo el talibán, sino todas estas subramas terroristas, extremistas, mejor dicho. Pues Y sí, ahora lo que nos aunque queda es preocuparnos porque Estados Unidos no empiece a intervenir aquí, porque un gran a caso traernos libertad. es Venezuela. Dejando de lado nuestro país, la gran pauta de una invasión en Latinoamérica es Venezuela. Porque ya se ha intentado, en la administración Trump intentaron derrocar a Maduro, no sé si te acuerdas. Sí, pero de No forma es extraoficial. exacto, por lo mismo de que pues ya son muchos gastos en muchos frentes, aunque no tan importantes como una gran guerra, sí es un gasto en inteligencia, en comunicación, en material. Pero En ahora el que, gasto de los mismos soldados. exacto, exacto, para mantenerlos. Y ahora que ya no está ese gasto, e incluso un ex trabajador del Pentágono llegó a decirlo, que la misma guerra de Medio Oriente hizo que Estados Unidos dejara abandonado a Latinoamérica. ¿Qué significa esto? Que muchas de las investigaciones ya fueron diezmadas, dejaron que muchos gobiernos empezaran a tomar poder, incluso es un poquito más de libertad, por así decirlo, en sus decisiones, en sus gobiernos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Que si Medio Oriente ya no es algo de Mm, importancia, lo primordial ahora van a lo venir a donde está más cerca. exacto, porque es un riesgo para su país, ¿verdad? Para eso Sinceramente son no sus creo patrias. que se involucran en México porque es un país bastante grande y tiene muchas relaciones comerciales con otros más países. Yo creo que sería mucho más sencillo, no sé, Cuba, Venezuela, todos esos países que están en una recesión económica mucho, mucho mayor que la que tiene su país vecino. Yo creo que sí van a intervenir, no de la manera que No las películas nos militarmente, podrían... Exacto, no como se nos pinta en los medios, en las películas, de una invasión como sino una más una guerra forma total. diplomática. Exacto, pero ¿por qué digo que sí va a pasar? Ya ha pasado. ¿Qué tenemos en la captura del Chapo? Actualmente hay leyes para quitar estas libertades o privilegios a trabajadores gubernamentales de otros países. ¿Por qué? Porque durante la captura del Chapo Guzmán estaba infiltrado la CIA, creo, o el FBI, entre Junto las con la filas de DEA. los militares. Exacto, y la DEA. Y ese es un ejemplo, ¿no? De que no es necesario declarar una guerra o poner una restricción, porque ya pueden invadir a su forma, a su manera. Y Ujú. ahí está la prueba. Bueno, también está el ejemplo del general de Cienfuegos. Exacto, el general Cienfuegos, o sea, fue lo que más preocupó. Es como Que lo extraditaron a México por todos los métodos posibles. exacto. Eso lo que demuestra es que el gobierno es un narcoestado. Desde ahí se demuestra. Aunque Sí, haya muchas pruebas para, según decir que es inocente, realmente no. Incluso sí, la o sea, CIA está teniendo muchísimos problemas. No, bueno, más que nada los gobiernos. Ahorita el gobierno de John Biden, incluso las mismas Joe organizaciones de Estados Biden. Unidos, exacto, están teniendo muchos problemas con el actual gobierno de Andrés Manuel. Por lo mismo de que, En por más principio que por lo del intentan, cambio climático, ¿no? Que no quiere acoplarse a las nuevas medidas de Joe Biden. exacto, aparte de estas normas que no quiere acatar el presidente, la forma que tiene de lidiar con los problemas internos, en este caso la guerra contra el narcotráfico,
Lo más probable, o sea, Estados Unidos intenta por su parte diplomáticamente intentar a veces intervenir de una manera más brusca o a veces más diplomática, pero lo intenta, pero desde este gobierno, desde este sexenio, incluso desde el de Calderón, no, no ha dado las Ujú. pautas para apoyarse mutuamente y Estados Unidos se ha obligado a hacerlo a su manera. Por eso tenemos estos casos como el del Cienfuegos, la esposa del Del Chapo Chapo. y otros casos que pues igualmente no pasan desapercibidos, al menos no para este gobierno ni siquiera. Incluso son un golpe directo para el gobierno. El Y que no se es como que México pueda enfrentarse de alguna forma a Estados Unidos cuando depende un 50% económicamente de este. Exacto, incluso es contraproducente llevarle la contraria. Y no solo en el caso económico, sino también en seguridad. Por como te dije, se supone que ya el gobierno estadounidense ya ha dado las pautas o ya ha dicho formalmente que ya no quiere colaborar con el gobierno mexicano, que es ya sin sentido porque se hace de la vista gorda. Y obviamente tenemos nuestra soberanía, eso es súper obvio y no vamos a dejar que entren, ¿verdad? Pero sí Oh, se sí. puede haber un paralelismo, pero si el mismo paralelismo no se da, por más que se intenta de formas fáciles, difíciles, simplemente no se va a dar, Estados Unidos va a Pues empezar a se tomar supone sus medidas. que el mismo año que hay elecciones aquí en México son también en Estados Unidos, ¿no? Mm, creo que no, El no, no, término de ambos presidentes termina igual porque a Andrés Manuel le quedan 4 y el término estadounidense de los presidentes es de 4 años también. sí, es que la diferencia es que ahí son 4 años, se puede alargar a 8 y aquí es un sexenio. Llega a un punto donde sí Claro, pero coinciden. Ajá, llega un punto. A es veces sí, este, a creo veces que no. van a coincidir ahorita. Exacto. Elecciones de presidente mexicano y norteamericano. Va a ser interesante. Biden no va a llegar a otro gobierno. Pues ya cuántos años Eso tiene. es. No, dejando de lado sus años, el tipo de medidas, el tipo de eh, relación que está llevando con los mismos gobernantes, con su Congreso, da esta idea, a pantalla demasiado de que él no quiere buscar una reelección, simplemente está intentando dar otra vez la rienda adecuada a Estados Unidos después de la administración de Donald Trump. Sabes que Aunque se es, pone la cura. aunque es un poco dudosa porque ambas, ¿verdad? La de Donald Trump por dejar, en este caso, por poner un ejemplo, el de Corea del Norte, por dejarla seguir experimentando con sus pruebas nucleares y el de Biden porque por la misma consecuencia de Donald Trump ya tiene un grave problema con el gobierno coreano y en vez de intentarlo hacer más diplomáticamente parece que los está provocando. Y ese es un Es que es la ejemplo de otro mentalidad tipo. de un empresario que deshumaniza a las personas Y que están luego, frente a él. O exacto. sea, Luego hay que tomar en cuenta su historial. La persona encargada, la mano derecha de Obama en las guerras de Medio Oriente, el que daba las autorizaciones de Joe invasión Biden. o ataques. Biden, exacto. Son muchas cosas que ya parece que a la gente se les olvidó. Podrá ser demócrata, pero solo es lo único que tiene el nombre. Realmente no. Sus acciones no ameritan esa etiqueta Toda de esta fama demócrata. de buen tipo que le están dando ahorita. Exacto, con el caso Obama, Obama se le jacta o se le da el estereotipo de ser uno de los mejores presidentes. ¿Y qué pasa si lo comparamos con Trump? En estadísticas, un ejemplo de los inmigrantes, Obama fue todavía peor que Donald Trump. ¿Cuál es la diferencia? Que Donald Trump lo gritaba, mientras que Obama lo hacía por debajo de la mesa. Es la minoría silenciosa y... No, al revés. La minoría ruidosa y la mayoría silenciosa. Exacto. Y a Obama no se le adjudica este tema de racismo, de xenofobia. ¿Por Bueno, qué? es que Pues él era... simplemente por la imagen que da. Ujú. Y por eso simplemente Pero bueno. la idea es que sí, va a haber una intervención en Latinoamérica, no solo en México, sino igual Cuba, Venezuela. Venezuela es más que hecho Muy seguro obvio. hacer una intervención, es muy obvio, demasiado. Porque si tomamos en cuenta, algún día va a morir Maduro, eso es un hecho. ¿Y qué pasa cuando en una Ujú. dictadura muere el jefe? Peleas internas para ver quién se queda el poder. Golpes de Y estado. exacto, golpes de estado, golpes provocados por otros países internos, simplemente es un caos.
Y por eso es que Estados Unidos va a intervenir 100% ahí. Ujú. Como cuando Madero murió aquí en la Revolución Mexicana. Después de eso solo fue un montón de traiciones. Y sumando que Estados Unidos igual estaba involucrado un poco en la revolución, no sé si estabas enterado de que tenían asediados los puertos de Veracruz. También en el norte brindándole armas a ambos bandos para que siguieran peleando y luego solo apoyando a uno y etcétera. Pues solo apoyando al que le conveniera más al país norteamericano, simplemente. Sí. ¿Y quién fue? El de los tratados de Bucareli, pero pues otra historia. Exactamente, esa es una historia para otro día. Pero bueno, cambiando completamente y radicalmente de tema, no sé si viste, creo que es obvio que lo viste, y que todos aquí también escucharon o vieron el video de El Conejo Ralph. ¿Quién no vio ese video? El que no vio ese video vive abajo de una piedra, simplemente. O es alguien que está en unas condiciones similares al Conejo Ralph, solo que en la vida real. Los niños en las minas de cobalto de Tesla probablemente no vieron ese video. De hecho es lo que iba a decirte justamente sobre la crisis humanitaria, solo así, ¿verdad? Pero bueno, sí. ¿Cuál es el problema con este video muy controversial? Bueno, primero creo que deberíamos resumir el video antes de empezar a hablar de, porque tal vez sí, hay alguien que sí está viviendo bajo una piedra y no sabe de qué rayos estamos hablando. A ver, ¿lo resumes tú o lo resumo yo? Yo lo voy a resumir, ok. Para quien no vio este video, es la historia de un conejito, el cual están haciéndole un documental. Inicia con él sentado en su sillón, hablándole a la cámara, con esta paleta típica de directores, diciendo, es como una película. Entonces comienzan a narrar lo que hace en su cotidianidad. Él empieza diciendo que él es un conejo de testeo de productos de belleza humanos cosméticos que se testean, exactamente, productos cosméticos que se testean en animales, en este caso el conejo, que es Ralph. Él menciona que no puede oír de un lado y que está ciego también del otro, que todo el tiempo está escuchando un tit continuo y dice que eso es algo molesto. También creo se justifica en algún punto diciendo que lo hace porque los humanos son superiores. Bueno, no es como que tenga opción, ¿verdad? Pero dice que lo hace porque los humanos son muy superiores y que han llegado al espacio. Y le pregunta al espectador si conoce de algún conejo espacial o que haya viajado en un cohete. Él mismo se contesta diciendo que no lo cree. Después pasa a un punto en el que se está cepillando los dientes y menciona que tiene irritado todo el cuerpo y le da comezón. Dice que le duele todo, incluso cuando se está lavando los dientes. Pues pasamos al siguiente plano, en el que está desayunando un cereal de carros, que es posiblemente una referencia como al utilitarismo de los conejos, solo que al revés, en este punto son los carros del utilitarismo, pero lo hablaremos después. Dice que él estuvo aquí desde siempre, ya que sus padres, sus abuelos y sus hermanos siempre han sido conejos de testeo y que él también va a hacerlo y no es como que pueda cambiarse. Entonces de repente aparece una mano gigante desde el cielo, cual rompe su techo, toma el conejo y se lo lleva a las pruebas de estos de cosméticos. Los ponen en su cubículo, que es una cajita y donde solo se puede ver su cabeza, donde se van a hacer las pruebas. Al lado de él hay otros más conejos, a los cuales también se les hace las pruebas. Ellos le preguntan el por qué las cámaras. Él dice que están haciendo un documental al respecto de. Y los otros conejos gritan por auxilio, piden ayuda y todo, etc. Entonces Ralph les pide a los de la cámara que no enfoquen eso, que lo enfoquen a él. Y les pregunta si pueden cortar eso. Seguido a esto llegan los humanos que van a hacer las pruebas y se ve cómo le inyectan el ojo y se hace un corte de cámara y pasan a la siguiente escena donde está Ralph hablando de nuevo, solo que quedó ciego ahora de ambos ojos y está viendo hacia otro lado. Los camarógrafos le abren y le dicen que voltee. Entonces él dice que
que todo estará bien, que si no estuviera haciendo esto no tendría trabajo y que tal vez estaría, no sé, Libre. libre en la calle o algo así, o bueno, también dice que, o tal vez en un campo, que no lo sabe. Pero dice que todo está bien siempre y cuando los humanos puedan aspirar a tener algo mejor, y dice al final, todo está bien. Entonces la cámara cambia y aparece un mensaje que dice, ningún animal debería ser maltratado en nombre de la belleza. Y aparece el link de la fundación y a dónde puedes firmar y donar, etcétera. Básicamente ese es el video. Ahora, Byron, ¿qué opinas tú de esto? Sí, sabía que iba a hacer algo así. De primero, hay que hablar no tanto del mensaje del video, sino el impacto que tienen las personas y por qué es un poco inadecuado, o sea, en la mayor parte de grupos. De primera, hay que ver que lo que están haciendo es apelar a la ética, no solo a la ética, sino a la empatía a partir de humanizar al animal. Porque aparentemente somos unas bestias que no sentimos nada por ver a un conejo así solamente. No, bueno, en parte, pero no. No, ¿qué pasa aquí? Que realmente para que un mensaje nos llegue o nos impacte un poco más, que mejor tenemos que darle un rostro a la persona a la que estamos viendo. Y al darle un rostro a Ralph, que se parezca un poco más a nosotros, al humanizarlo, logramos sentir mucha más empatía. Es como decir, ¿a poco tú te sientes mal en el momento que pisas una hormiga? O sea, es mucho más difícil humanizarla y darle un rostro porque tiene 8 patas, 10 ojos, antenas, etcétera, etcétera. O sea, siento que por esto es que escogieron al conejo. O sea, él tiene 2 ojos, nariz, boca, 2 orejas. O sea, en diferente proporción, pero es lo mismo que el humano. Y pues es más sencillo antropomorfizar a esta especie. Dejando de lado no solo la especie, incluso, o sea, si vamos a hablar del tema, incluso podríamos hablar que el mismo hecho de que sea un conejo. Dime, ¿tú empatizarías más con un comercial que en vez de poner tu conejo te pusiera una araña? A lo mejor algunas personas sí y otras no. Y aquí viene mucho de esta subjetividad y lo que tú dices, darles un rostro. ¿Por qué? Porque es más digerible. Pues es lo que pasaba con el panda cuando estaba en peligro de extinción. El logo de la mayoría de estas organizaciones para evitar la extinción de los animales no era una abeja o un mono sin pelo del sur de África o algo así. Era el oso panda, que es bonachón y bonito, o sea. Exacto. Incluso en el humano está este problema de que solamente buscamos animales que tengan esta apariencia más tierna. Si no, el perro no estuviera con nosotros, ¿verdad? Muchas especies de perros se extinguieron a lo largo de la historia por eso. Porque simplemente buscamos algo que sea agradable a nuestra vista. Exactamente. Entonces tomamos lo del conejo. Desde esa instancia, bueno, desde ese punto ya que sea un conejo, ya es un impacto grande. Nadie ve mal a los conejos, nadie quiere que extinción, algunos enfermos que simplemente los patean en la calle. Exacto. Pero por eso los linchan después. Y ahora, ¿por qué digo que el problema no es tanto el mensaje, sino la forma en que lo interpretan las personas? En este caso, redes sociales, obviamente. Este fue el exponente. ¿Cuál es el problema? Que tenemos opiniones divididas y podría decir que sí están bien argumentados, bien estructurados, pero no se abren a entender el otro punto de vista de las demás personas. Claro, se plantean como si lo que dicen fuese la verdad absoluta cuando no hay tal cosa como una verdad absoluta. No, ya lo habíamos hablado en otro video sobre las verdades y su subjetividad, nuestra verdad. Exacto. Pero bueno, entonces retomo. ¿Qué pasa aquí? Que hubo conflictos entre personas, en este caso normales, podría decirse, súper normales, con su cotidianidad. Olvídalo. Cotidianidad. Dilo tú. Con su cotidianidad. Exacto. Que al ver este video, obviamente les provoca sentimientos, emociones, ideas de que son personas desinhumanas, crueles, incluso hasta demonios. Llegan a ver al humano así, como una clase de monstruo. Por el mismo hecho, no solo en el área cosmética,
en este caso de la experimentación con animales, sino también en el área industrial, ya sea en alimentos, en Bueno, otro tipo de productos. ¿Y qué pasa aquí? exactamente. Que quieren de un día para otro digerir esta idea de la persona naturista, defensora de los derechos de la vida. ¿Y cuál es? Y aquí entra en choque con otros tipos de personas, las extremistas, las que simplemente sí se dedican al hobby, en este caso podríamos hablar de los veganos, igual otro tipo de naturistas, porque van en niveles, que Exactamente. atacan a El estas veganismo, el personas, vegetariano, etcétera. exacto, y atacan a estas personas a veces. ¿Por qué? Que se sienten como doble moral, ¿no? Es como solo cuando se hizo viral, ahora sí sientes que tienes que hacer algo, pero todo el tiempo que la gente decía y etcétera, nunca hiciste nada. Exacto, y aquí salen con sus ideas, con su forma, según ellos, de defender su postura. Es que son unos hipócritas, que podrán estar comiéndose una hamburguesa mientras están viendo el video, El video y del mil conejo ejemplos Ralph. más. Exacto. Y habrá otros que no son veganos, pero igualmente lo atacan de esta forma, y no tanto porque Bueno, la es que persona decir que vegetariana, el estás viendo vegano el es... video y sintiéndote mal mientras comes una hamburguesa es una dominen. Exacto. Estás... De hecho, a ese punto iba. Están otro tipo de personas, las cuales dicen que por más que intentes ir en contra del sistema, no lo lograrás. Por eso mucho de este movimiento vegano está siendo atacado, no tanto Es que yo siento que porque la sean... persona que dice eso es porque ya se dio por vencida. Siento que sí puedes ir en contra del sistema. Obviamente uno solo no va a poder pelear contra una empresa que vale más dinero del que vas a tener tú y toda tu ascendencia y descendencia juntas en todo el tiempo. Sin embargo, una persona nunca ha hecho nada. Una sola no. Por eso vivimos en una ciudad. Por eso es que no nos extinguimos junto con los, no sé, con los tigres de dientes de sable o con los mamuts, etcétera. Porque somos una especie sociable que trabaja en conjunto, la mayoría de las veces, claro, para buscar un bien mayor. Exacto, yo no dije que fuera imposible, pero mira, ahorita te explico el asunto. Como tú bien dices, somos una especie que colabora. No voy a decir que empática, que llena de amor, que es altamente sociable, porque no es así. Simplemente Busca colaboramos. supervivencia. La sociología detrás de esto simplemente es nuestra supervivencia, al menos durante las primeras etapas del humano. Actualmente ya no tanto, ya se hizo un poco más independiente, pero al final de cuentas simplemente nos colaboramos. Simplemente buscamos un beneficio del otro, en la mayor parte de los casos. Ahora, De la comunidad en general. Exacto, o de la comunidad en general. Y ahora retomo eso, ir en contra del sistema actualmente es un poco complicado, porque, y esto va directamente un poco más a los veganismos extremistas, no tanto a la idea del humanismo detrás de las especies, de los animales, de la fauna, sino más bien detrás de esa idea que ellos venden o endiosan tanto. Porque se supone que un vegano, ¿de qué se alimenta generalmente? De cosas que... No, es que, no sé, recuerda que es diferente vegano y vegetariano. El vegano No, es literal... Bueno, el hablando vegano de es el veganismo. más extremista en el que dice que es nada absolutamente de producto animal. Ni leche, ni huevo, ni etcétera, 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 y todo eso. Por eso estoy hablando del vegano, no del vegetariano. Por eso, Por eso te dije extremista, carnal. Bueno, el punto aquí con el veganismo, obvio extremo, claro. que el problema es que no son pocos, ya son muchos. Y otra vez retomo esta idea que se venden a ellos mismos, que le venden a las demás personas, que lo que hacen está bien, pero cuando empezamos a analizar un poco más a fondo, a veces las industrias mienten, a veces es un poco complicado, más contraproducente. No, a veces las industrias siempre mienten para venderte cosas. La mercadotecnia esencial. Sí. Pero bueno, entonces en este caso, ¿qué podemos tener? Por ejemplos, podemos tener, comen por lo general vegetales, ¿no? Vamos a ponerlo de esta forma. Okay, así simplificando. Para el consumo de vegetales. Para poner este consumo de vegetales se tiene que deforestar o adaptar cierta zona para obligar, o bueno, no obligar, sino más bien meter al lugar otro tipo de especie vegetal. De plantas.
Ajá. Exacto, que desde la biología es invasora, que no se acopla al lugar ni debería estar ahí, los sembradíos. ¿Qué pasa aquí? Que lo que se ve diezmado son las especies de la zona, ya sean animales o vegetales. Y desde aquí va otra contradicción a los mismos veganos, no vegetarianos. Que buscan salvar el planeta y a los animales y a sus especies, aunque la inclusión de nuevas especies de plantas y vegetales a estas zonas, pues los asesina más rápido. O sea, la agricultura y la ganadería son de las dos fuentes de contaminación más grandes del mundo. La ganadería más que nada. O sea, la deforestación por agricultura es simplemente absurda. ¿Cuántas áreas del Amazonas no se han quemado para poder realizar agricultura en estas? De hecho, incluso a Bolsonaro, el presidente de Brasil, se le acusó demasiadas veces de esto, de que ya parara con esta deforestación que estaba haciendo el Amazonas por su agricultura, bueno, ganadería más que nada. Y se hacen de la vista gorda y lo seguirán haciendo. Pero bueno, retomamos el punto con la industria vegetal, ¿no? La agricultura. Aquí va en contra de sus ideales, pero como te dije, como personas promedio realmente no nos detenemos a pensar en eso. Podemos tener otros ejemplos indirectos. A lo mejor no comerán carne, pero comerán golosinas. Algo que se hizo tendencia o meme hace unos meses, yo sé que lo recordarás, que le querían poner Nutella a todo. Ah, sí. A todo lo que existiera le querían poner Nutella. ¿Qué tenemos atrás de la Nutella? Pues en el caso de un vegano, tenemos aceite de palma, Cacao. el aceite y el cacao, pero vamos a hablar en específico del aceite de palma. Okay. El aceite de palma, para su industrialización, se tiene que consumir de esta planta que está en África. ¿Cuál es el problema aquí? Que en esa zona hay muchos animales, entre ellos simios. Se me olvidó el nombre de esta especie. ¿Bonobos? Pero no son bonobos. Es que es una referencia, a ver si la captan. Referencia, nadie la va a captar. Pero bueno, en este caso, ¿qué pasa con estos simios? Que por esta misma deforestación para conseguir este aceite, se están extinguiendo, se están asesinando, se están matando. Incluso hay temas muy drásticos atrás de estos simios, de lo mismo de que ya no se sabe qué hacer con ellos, que hasta se usan para índole sexual, porque no se escucha feo. Pero bueno, el humano entonces realmente está enfermo. Exacto, muy bueno. Alan se fue a hacer un 100 pies humano, así que ¿qué podemos decir? Entonces, ¿qué tenemos atrás de esto? Que la persona, en este caso el vegano, inocentemente quiere seguir este juego. Y atrás sobre su mentira, no quiere que su mentira narrativa se caiga, porque si no, pues no va a tener en qué sostenerse. Sustentarla. Exacto, el veganismo como tal actualmente es muy insostenible, la idea al menos. Lo que se podría hacer es ser vegetariano, o sea, un poco bajarle a ciertos consumos de ciertos productos, pero no dejarlos en su totalidad, porque es muy difícil, muy difícil actualmente. Obviamente en el futuro habrá unas formas diferentes, ya sea de producción de carne artificial o vegetal. De hecho, hablando de carne artificial, hace unas 2 semanas estaba viendo un artículo respecto a eso. En cierta parte de Europa estaban recreando carne de camarón de forma artificial. Obviamente no tiene la forma sin embargo es carne a base de... Con un solo camarón pudieron hacer 10 kilos de carne. Exacto, lo que te dije, que simplemente es cuestión de tiempo para que la tecnología empiece a encontrar soluciones, porque es lo más necesario, al menos si queremos garantizar la supervivencia humana y de otras especies. Entonces retomamos lo de Ralph, que esta idea es errónea, simplemente es pura publicidad. Obviamente llegará un punto... Exacto, eso es puro marketing. Y por eso hay gente que tacha a algunas personas de hipócritas, porque simplemente se vieron conmovidas en ese preciso instante y 3 minutos después publican que quieren tacos. O sea. Y por eso empezó este conflicto en internet entre las personas que apoyaban, en otros que creían que era hipocresía, en otras que creían que era una estupidez, en otras que creen que es marketing, y en este caso yo creo que es puro marketing. Es obvio que necesitamos humanizar las cosas, pero... para poder ser empáticos.
Exacto, y ser más empáticos con el ambiente. Pero para esto necesitamos educarnos adecuadamente todos y no solamente buscar tener esta clase de Booms de empatía repente. o pseudoempatía con estos animales humanizándolos. Exactamente, pseudoempatía. Exacto. Humanizándolos o poniendo en escena las escenas más brutales de fábricas de mataderos, porque no, así no funciona. ¿Sabes lo que este video también me recordó? Bueno, más bien lo que me dio a entender otra cosa también. En este video había muchos proyectos, ¿no? ¿Te acuerdas que hace un momento mencioné que el cereal que comía Ralph era de carritos? Que yo pienso que es algo muy relacionado con el utilitarismo, que para nosotros el auto es algo muy utilitario y como, los conejos son utilitarios en estas clases de testeos y cosas así. Para el conejo el auto no tendría sentido, pero es utilitario para otras cosas. Por eso es que el cereal de Ralph es utilitario. Igualmente al final, por ejemplo, ves que estaban los casilleros, el tiempo, hora de comida y todo eso. Siento que es también una especie de crítica a este capitalismo, necrocapitalismo desmedido, donde los empleados son reducidos a menos de personas, o sea, deshumanizan tanto a estos empleados. Yo creo que también es una crítica a esto mismo. Sin embargo, Ralph obviamente sería un empleado de clase media alta, el cual tiene sus horarios laborales así ya establecidos y se resignó a no poder hacer mucho más el resto de su vida, sino solamente estar ahí y sobrevivir. Exacto, un paralelismo no solo de la crítica del consumismo animal, sino también del laboral. Sí. Sí, aunque es una realidad que hemos tenido durante años, que comenzó durante la época industrial. ¿Cuál es el problema aquí? No tanto el consumismo, el capitalismo en esencia, porque no, el capitalismo no tiene problemas, sino más bien las personas. Claro, ningún modelo económico tiene problemas, un instrumento tampoco tiene problemas. Un cuchillo ha salvado cientos de miles de vidas, es una increíble herramienta. Sin embargo, si decides salir a robar a la gente, lo puedes apuñalar y matarlo, o sea. Exacto, depende cómo se use. En este caso es lo que pasa con el capitalismo. A diferencia de los otros sistemas políticos o económicos, ha sido el más sostenible, por eso es el que... En eso discrepo. No es el más sostenible, sino es el que más producción en masa ha traído, incluso mayor que la revolución industrial y los demás. Es el que mucho más ha traído, y obviamente en su momento fue la mejor opción, fue el mejor, porque tenía mucho más sentido que los otros que estaban ahí. Sin embargo, como todo, se lleva a los extremos. En este momento, no sé si has leído un poco acerca de los diferentes modelos económicos y algunos autores que hablan del capitalismo mencionan que en este momento estamos en una época de capitalismo tardío. O sea, es los últimos vestigios de este capitalismo voraz que en este momento está así, que lleva todo a un consumismo extremo y etcétera, que reduce a las personas a números y las deshumaniza tanto que son capaces de explotarlas sin ningún cargo de conciencia, como lo que dijo Melinda Gates en algún momento, que cuando le preguntaron su opinión sobre el trabajo infantil, y dijo que estaba bien porque si no estos niños podrían estar haciendo otras cosas, ¿no? Que eso les forma carácter. Por ejemplo, eso es algo muy parecido a lo que dijo Ralph, no sé si te acuerdas en el video. Dijo que estaría haciendo si no estaría con ese trabajo, pues que tal vez estaría en las calles o en el campo, ¿no? Es una analogía a eso, que Melinda Gates dijo que si los niños no estuvieran trabajando de forma infantil, pues que tal vez estarían en las calles o haciendo otras cosas peores. Sin embargo, esto es, no sé, me vuela la cabeza porque los deshumaniza tanto. O sea, el decir trabajando entre todas las comillas del mundo se refiere a explotación infantil, que están, no sé, 20 horas diarias en una fábrica en África o en Taiwán haciendo piezas para iPhones. O los que están en las minas de cobalto de Tesla que no ven la luz del sol en semanas. Pero, no sé. ¿Qué opinas tú de eso? De la explotación laboral. Eso iba. De lo que capitalismo voraz generó. Exacto, justamente lo que estabas hablando, cuando algo se lleva a un extremismo. De los modelos económicos, obviamente, cada uno tiene su punto de vista y depende de la circunstancia, el año y la forma. No es lo mismo un socialismo de la época de la Unión Soviética, actualmente un pseudo-socialismo,
más o menos podríamos decirlo como una rama menos extremista. Algo parecido al socialismo de China, el cual funciona, sin embargo, o sea, Ajá. el socialismo en China funciona bastante bien, sin embargo su problema es la falta de expresión y toda esta represión autoritaria que tiene. Ese es el rezago, bueno, el producto después de este socialismo, porque no puede haber un socialismo puro, por así decirlo, si no hay un poco de represión, es que es un porque estamos hablando de un poco de represión socialismo, de libertades. bueno, claro, ningún socialista lo hizo bien, sino los manuscritos de Marx nunca mencionan nada de lo que se implementó, de lo que implementó Lenin, Stalin o ninguno de ellos. Exacto. Incluso, ¿cómo se llama? Mao Zedong, el de China. No sé, O sea, el primero, ¿no? si te riges a las dos reglas de juego que planteó Marx, pues puedes notar que son muy diferentes y que funcionan hasta cierto punto, pero pues no, esto evita... No son sostenibles. O sea, son sostenibles, sin embargo, obviamente me molesta mucho el decir naturaleza humana, pero el que la mayoría de los humanos que existen buscan mucho la ambición y es tener mucho más que el que está al lado tuyo, esto hace que no puedan seguirse estas reglas que plantea Marx, porque a lo mejor tu vecino es mucho más ambicioso que tú y quiere tener el doble de casas que tú, etcétera, y pues obviamente él no va a estar de acuerdo con que pues que todos vivamos pues de forma similar, ¿no? Por eso las reglas que Marx plantea en su socialismo pues no se pueden aplicar mucho. El libro se llama El Capital. Bueno, no se pueden aplicar a... Bueno, no me refería a un libro específico, sino al cómo lo trata. Que no se pueden aplicar realmente a la sociedad, porque en muchos casos específicos se pueden llegar a un extremo. Hitler quería ir a la escuela de pintura y terminó siendo el líder de la Alemania nazi y generar la Segunda Guerra Mundial, o sea... Entiendo más o menos el punto, pero sí, ¿cuál es el problema con Marx? Marx, en primera, no es marxista, hay que dejar eso en claro. Él da una idea. No, Marx es o sea, decir que Marx es marxista es una autofelación muy cañona, porque, o sea, ¿cómo rayos Marx puede ser marxista? Los seguidores de él son los marxistas. Exacto, porque no es la idea principal que quería dar, si entiendo ese punto. ¿Cuál es el dilema aquí? Aparte de que a Marx todavía le faltaba un poco más sobre psicología humana, incluso las formas sociales que tenemos de estructurarnos, es lo que le falta mucho a estos escritos. ¿Y por qué digo que no son sostenibles? Por el mismo hecho de que el humano simplemente no es una unidad, no es una colonia parecida a las abejas, a las hormigas. Sí, no vivimos a partir de ese colectivo tan unido. El humano, como te dije, simplemente colabora consigo mismo para garantizar su supervivencia y, por así decirlo, su comodidad. ¿Qué pasa aquí? Que en el momento que queremos implementar el socialismo simplemente va a haber choques, porque como tú bien lo dijiste, habrá personas que aspiren a más, habrá personas que no quieren pensar igual, que quieren ser más anarquistas. Que todos les sirvan a él, quieren estar en la cima de la pirámide y que los demás tienen un montón de esclavos. Exacto, estar en la cima de la pirámide, ser más independientes o ser más estrictos, simplemente son ideas totalmente diferentes y el humano simplemente es imposible que sea un socialista. En comparación con otro tipo de... Siento que en grupos pequeños se podría lograr, pero en ese momento somos 7,000 millones de personas. Para eso, para que en grupos pequeños se pueda lograr, estamos hablando de experimentación desde temprana edad. No, o sea, por ejemplo, en una comunidad de unas 100 personas, alejada, no sé, por ejemplo, en estas comunas hippies eran muy socialistas y les funcionaba, porque eran comunidades realmente reducidas. No se podía hacer la comparación con una ciudad completa o un país, porque era mucha más amplia la cantidad de variables que tenías que tomar. Funcionaba en grupos pequeños o funciona en grupos pequeños, sin embargo llevarlo a una escala global es lo que lo convierte en algo muy insostenible. Sin embargo, creo que en lo que se vio entre el capitalismo y el comunismo se puede llegar a una buena síntesis. No recuerdo, es un estudioso, no recuerdo, no sé si conoces a Diego Rosarín. No. Bueno, es un escritor y también pseudofilósofo, porque en el siglo XXI el llamarse a sí mismo filósofo suena muy como autofelación. O sea, sí, o sea, menciona
que él siente que se puede llegar a una síntesis entre esta tesis y antítesis que han estado chocando tanto tiempo, que son el capitalismo y el socialismo, el cual es un ¿cómo? Socialdemocratismo, algo así, el cual es una regulación a los diferentes mercados para no llegar a los extremos en donde puedes comprar literalmente videos en la deep web de cualquier cosa, o comprar esclavos, o la trata de personas que se vuelva legal porque el mismo mercado que se, entre comillas, autorregula, como dicen los capitalistas desmedidos, se demanda porque oferta y demanda. Entonces, si la demanda es niños menores de edad para abusar de ellos, entonces el mercado por simple inercia se los dará, ¿me entiendes? O sea, la regulación del mercado con esta democracia mejorada. Esa es la idea que él propone. Porque pues, sin regulación del mercado, como estamos ahorita, se cree que vamos a llegar a ese extremo. Suena muy utópico, porque pues realmente no, ya solo es regular el mercado, obviamente. No, el decir que el mercado se autorregula es lo mismo. Porque seguía entonces por la oferta y la demanda. Entonces vamos a llegar al extremo en el que donde la oferta sea tanta de niños sin dientes y sin brazos para que puedas jugar con ellos, en donde el mercado te va a ofrecer porque hay suficiente demanda. ¿Me entiendes? Esa autorregulación es una completa falacia de autoridad. Es decir, que se va a autorregular porque yo digo, y como yo digo se va a autorregular, no tiene ningún sentido, porque vas a llegar otra vez a este extremo en el que pecas de... Controla el mercado. Sí, su autorregulación va a generar esto que te estoy diciendo de... Bueno, obviamente estoy yéndome a bueno, no tan extremo, pero una situación de... Por ejemplo, con la trata de menores y todo eso del pedofilismo, bueno, la pedofilia, de que la demanda de esta va a ser de niños, que para abusar de ellos va a ser tan grande que el mercado, al estarse autorregulando y depender de oferta y demanda, te va a ofrecer eventualmente esto. O sea, te va a dar a estos niños, te van a llegar de repente por Amazon a tu casa estos niños a los que tú vas a abusar porque el mercado así lo quiere. O sea, hay demasiada demanda, obviamente, si no se regula, que vas a de repente poder comprar absolutamente cualquier cosa. Si hay suficiente demanda, no sé, de pitones albinas de Malasia, sin una regulación en el mercado, esto eventualmente va a llegar a ser legal y a tu casa te va a llegar en tu dron de Amazon tu pitón albina de Malasia. O sea, sí entiendo tu punto. De hecho, justamente eso quería llegar. Cuando estábamos hablando del capitalismo y socialismo, sus subvariantes, o sea, ya no en esencia el modelo así estándar, justamente quería llegar a esa idea sobre la autorregulación, sobre cómo se interfiere el gobierno a la persona. Es que yo creo que el gobierno no tiene que ser el que regule, porque sigue estando un humano que está buscando sus propios intereses por encima de los demás, y el que el mercado se autorregule, la mano invisible que se detenga a sí misma, pues no tiene sentido, porque también va a llegar a los extremos. Sí, ya yo sé, creo no... que lo mejor es bueno, lo dije la vez pasada en otro podcast y lo mantengo. La mejor forma de evitar todas estas cuestiones absurdas es una inteligencia artificial. Mira, si te das cuenta, realmente ya estamos en ese modelo. El mercado sí se autorregula. Tenemos, por ejemplo, las crisis que se están viviendo actualmente por el coronavirus. No es que un gobierno haya implementado leyes para que las cosas valgan lo que valen actualmente. Obviamente no, pero es lo mismo. Demanda, el mercado se autorregula y genera esto. Lo que estoy diciendo es que tendrían que ponerse ciertas normas, no obviamente a cosas autoritarias como en China o cosas así, sino una regulación orgánica para no llegar a esos extremos donde puedes comprar niños por Amazon. O sea, un límite. O sea, dejar un mercado abierto, pero con un límite. Con límites, exactamente, obviamente. ¿Qué creías que estaba diciendo yo? Pues no te das a entender. Sí, sabía que te estabas refiriendo a eso, pero no... Tenía que dejarlo más en claro. No mucho. Pero bueno, sí se entiende tu idea. Y de hecho sí se hace. Porque... Sí, pero las empresas... Por ejemplo, en Estados Unidos las empresas pueden pagar literalmente y de forma legal para que ciertas leyes se quiten o se pongan. ¿Cómo se dice? Para que hasta las beneficien. O sea, entonces el decir que se regula es completamente abstracto. Pero es que ya estamos saliendo ahí de un modelo económico a un modelo democrático. Eso ya es por corrupción.
O sea, no es un producto de cierta Es ideología. que De no es hecho, corrupción si porque es retomamos el legal. punto que O hace sea, rato hablamos incluye sobre... A ver, Ajá. bueno, te decía, es que... Retomamos el punto de hace un rato sobre el robo de la... Ah, ¿quién te entiende? Bueno, creo que vamos Creí con que ibas a retraso. A sacar ver, a tú mí. hablas. A ver, bueno, Oh, bueno, ya. Ya. Mira, lo que... Lo que pasó aquí, retomamos el punto de hace un momento sobre el robo de este contenedor con radioactividad, bueno, con materiales radioactivos. ¿Para qué realmente se quería? Obviamente, si somos realistas, alguien iba a pagar por él. Estamos hablando entonces de un proceso de venta. Hablamos ya de economía. es lo que estoy ¿Qué es lo que diciendo. pasa aquí? A pesar de que está regulado, de que no se debe vender esto, o sea, como tú dices, las pautas para que no exceda el mercado a ese rango, se hace. Aquí retomamos que no es por el sistema que esté mal, el Bueno, capitalista, el sistema sí está un sino poco por mal, sino porque no por hay el un democrático. efecto. Ah, obviamente sí, pero o sea, ya estamos hablando de otras variantes, ¿no? Esencialmente el capitalismo. Entonces, con eso ya podemos tener en claro que tu idea sí se está funcionando, sí se está tomando en cuenta, se está desarrollando, pero el dilema es que hay muchas dependencias, ya sea no solo de corrupción, de oferta y demanda, de leyes, de lo que ciertas personas quieran, sino que hablamos de una gran rama, una extensión enorme, y por eso es un poco utópico pensar en un gobierno que planifique muy bien su economía a partir de ciertas leyes, porque Pues tendremos que el China le reestructurar el funcionó, solo que democrático. tiene su represión, obviamente. Ajá. Yo creo que podríamos tomar el parteaguas del modelo que utiliza China y mejorarlo. Yo creo que el de China es el mejor ejemplo que funcionó y funciona actualmente. Literalmente está en nada de convertirse en la primera potencia mundial del mundo. Solo que obviamente tener la cuestión de la libertad de expresión en China es prácticamente nula. No sales a marchar porque ya te dispararon con balas de goma y con gas pimienta, o sea. Exacto. Y aquí ponemos en duda, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es necesaria tanta violencia si el sistema ya es, por así Bueno, decirlo, por bueno? ejemplo, el sistema de Japón siento que es bastante bueno. Es un capitalismo, obviamente, porque es un aliado directo de Estados Unidos. Sin embargo, toma muchas cuestiones ancestrales. Bueno, por aquí lo noté, el cómo se referían a esto. Es un... espera, ¿por qué noté cómo se referían? Porque ese nombre es algo largo y se me va la idea. Sí, entiendo tu idea. De hecho, yo considero que el sistema japonés es un equilibrio entre el sistema capitalista estadounidense y el chino. Es un hipermodernismo con respeto ancestral a las cosas. Ajá, ¿me explica? Porque obviamente Japón está con un adelanto tecnológico que es absurdo. Los trenes bala, los trenes al vacío que ya están planeando, etc. Sin embargo, tienen un respeto muy grande a la cultura ancestral. En Japón está la cultura del sintoísmo y comúnmente, obviamente esta es una religión de ese lado del mundo, la cual todavía está muy fuerte en Japón. Y también, por ejemplo, está el aspecto de la vestimenta. En Japón todavía se utiliza mucho esta cuestión de los kimonos, los yukatas, etc. Sin embargo, también está obviamente el hipermodernismo, porque Japón es una potencia tecnológica, económica, etc., que tiene toda la cantidad de avances tecnológicos que son más que evidentes, además de la cultura popular del mundo que se le ha acercado a esta. De hecho, hace poco vi una foto de un empresario japonés, el cual estaba, porque la mayoría no la mayoría, sino muchos de esos empresarios todavía utilizan el kimono como un traje formal para reuniones y cosas así, el cual estaba saliendo del edificio, y al lado de él estaba pasando un chico disfrazado de Naruto. ¿Me entiendes? Sí, entiendo, pero... Por eso lo que digo, es un hipermodernismo por todo esto, obviamente. En México poco vas a ver a alguien, por ejemplo, vestido de una cultura
antigua al lado de un tipo que está disfrazado de, bueno, haciendo un cosplay, o sea, que se refiere a la cultura popular. ¿Me entiendes? No, sí, sí te entiendo, pero esto no deriva de los sistemas que usen ellos, sino más No, bien pero siento que de tiene que cómo ver la... con... Ajá, a lo mejor podría ir de la mano, pero aquí lo que pasa, al menos supongamos todavía con el mismo ejemplo de México y Japón. En Japón, como tú bien lo dijiste, ellos ya tienen sus costumbres, ya sea porque el mismo Estados Unidos los desarrolló de esa forma, porque ellos mismos supieron evolucionar así. ¿Cuál es el gran dilema aquí? Que en México hay un gran racismo todavía sobre estas culturas toda originarias o la discriminación. incluso hay una xenofobia interna. ¿Por qué? Porque habrá gente que, vamos a poner ejemplo del cine, ¿no? Habrá gente que generalice el cine y crea que todo se trata de Omar Chaparro con Marta Higareda. Se me olvidó el apellido Y de esta señora. en O una el, comedia romántica típica. exacto, ¿no? Es un ejemplo de generalizar no solo en cultura, sino también en la misma, podemos decir, el entretenimiento del país. ¿Por qué pasa esto? Retomamos el punto de, creo, hace 2 podcasts, que era el tipo de educación y el tipo de sociedad en la que se vive. Retomamos lo de la xenofobia. México tiene un gran índice de racismo enormemente en esencia. ¿Por qué se debe esto a comparación de Japón? Japón durante cientos y cientos de años se mantuvo al margen y independiente de otros países invasores, ya sea los británicos, Chinos, españoles, chinos. mongoles. Exacto, siempre se mantuvo a raya, nunca tuvo una intervención extranjera. ¿Y cuántos ha tenido México? En cambio, México ha tenido intervenciones de todo tipo, de todo Estados índole. Unidos, de ingleses, de franceses, de españoles, con solo su conquista. Exacto. Pero bueno, entonces sigo hablando del tema. ¿Qué pasa aquí? Que lo que pasa es que nosotros somos xenofóbicos, somos racistas con nosotros mismos, porque en nuestro país incluso, yo sé que has escuchado repetidas veces que nosotros no somos indígenas, somos mestizos. O sea, dime si ese comentario no es racista. Es súper racista porque es una forma de decir que no somos 100% originarios, que tenemos un poco a lo mejor de alemán, de francés. Desde aquí viene, porque la misma cultura te está dando las bases, la pauta para que tú no te quieras a ti mismo, a tu historia, a tu esencia. A tus raíces. A tus raíces. Y no, hablamos de los medios, hablamos de las estructuras, ya sea sociales, incluso la misma arquitectura. O sea, realmente no tenemos algo que nos dé tanta esencia que veamos en todas partes. A lo mejor podrían ser las pirámides, pero realmente no es algo que usemos para... Es un hoyo de turistas. Exacto, es simplemente una idea que vendemos y que a nosotros mismos nos vendieron. Y retomo lo de Japón. Japón, tú lo pintas así, que a veces habrá gente que se quiera vestir de Naruto, o a veces que esté con sus kimonos o sus trajes samurai o lo que realmente les venga en mente. ¿Por qué? Porque la única intervención directa que les afectó fue la estadounidense. La de la bomba. Exacto, las bombas atómicas. Fue la única en su historia que haya puesto un antes y un después. De ahí fuera, ellos eran invasores. Exactamente, al imperio ruso, al imperio chino, a los mongoles, a las Filipinas, a Singapur. Ellos nunca fueron los conquistados, sino los conquistadores. Exacto, a ojos de ese continente de Asia, los japoneses son monstruos, son gente inhumana. A ojos de los extranjeros son humanos, que dibujan monos raros y ahí mueren, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. ¿Podrá ir de la mano con el gobierno? Quizá, pero no. Realmente es cómo se lleve con el mundo y cómo se nos enseña a nosotros a valorar. La cultura de. Exacto, a valorar la cultura de. Por eso es que, obviamente yo sé que hay cosas que han hecho muy bien en el país, o sea, gente nacional, pero no se le da este mérito, este reconocimiento. Nunca se le dio. Tenemos muchos exponentes en ciencia, en cultura, en artes, que simplemente nunca tuvieron este reconocimiento nacional, simplemente en el extranjero. Tenemos el ejemplo de Frida Kahlo. Frida Kahlo en su momento no se le decía absolutamente nada en el país, nada, no se le reconocía, no se le daba méritos.
pero en el extranjero era aplaudida. Pues el inventor de la televisión a color era un Exacto, mexicano. ¿Y a dónde tuvo que ir a patentarla? a otro país. Camarena Eh, es igual el ejemplo. Y aquí simplemente vamos con eso, vivimos en un, no democracia, sino más bien vivimos en una cultura, en una sociedad xenofóbica a nosotros mismos. que se odia a sí mismo, sus Se propias odia a sí raíces y... mismo. No, no es que se odie, simplemente no se da el reconocimiento que se debería. No, sí se odia. Podríamos decirlo de alguna forma. Incluso vemos este super ejemplo. Hay personas que intentan tomar muy, muy a pecho sus orígenes. ¿Y qué pasa con ellos? Nos burlamos. Les decimos los famosos chairos o las personas esas que... Hasta tú vas a reconocer el estereotipo. Que van con su trapito así como de jerga. Con un tatuaje de Quetzalcóatl. O sea, es ese estereotipo ya de discriminación que le damos a las personas que intentan acoplarse a nuestras raíces. O sea, ni siquiera les damos un mérito por eso. Los atacamos. No, sí, sin preguntar, sin dar una oportunidad de que compartan su propia opinión. Exacto, los tachamos de locos. ¿Por qué? Porque vivimos a base de una religión que es de Medio Oriente. Vivimos a base de un sistema de gobierno que es de Grecia, de los helenios. Tenemos un sistema económico que es de los británicos o europeos, más o menos por ahí podremos decirlo. Americanos también un poco. Americano un poco. Bueno, norteamericanos. Bueno, estadounidenses, porque México está en Norteamérica y también está América, pero se entiende. Tenemos un gobierno un poco inspirado en el ruso, en el soviético. Ahí está. Realmente nuestra sociedad está conformada de todo un poco. Y la japonesa tiene su cultura a base de ellos. Tiene su sistema económico en base a sus creencias religiosas y el sistema norteamericano. Que pues, obviamente fue por el kaboom más grande, el primer kaboom más grande de la historia. Exacto. Y aquí está la respuesta a todo. No es que seamos inferiores, simplemente es que es una sociedad que se le enseñan cosas erróneas, que no vamos acoplados a lo que deberíamos, que vivimos de sus propios orígenes. Exacto, negamos nuestros propios orígenes. Se le hace mucha burla a los whitexicans, pero realmente intentamos apantallar. Yo sé que conoces a una persona que intenta acomplejarte con que sus gustos musicales son de bandas y son bandas no conocidas noruegas. Mis gustos son good y los rusas. Exacto. Siempre encontrarás esa persona, ¿no? Que podrá encantarle demasiado una banda extranjera, no importa el país, pero limitadamente la nacional. O a veces habrá personas que les guste más la literatura igual de otro país, el entretenimiento de otro país. Así funciona simplemente. Y no es que seamos carentes de ese potencial, simplemente es que no nos detenemos a analizarlo. No estoy diciendo que nos volvamos indies de aquí, ¿verdad? Pero al menos darles una oportunidad. Sí. El ejemplo es Guillermo del Toro. ¿Qué hubiera pasado si él se quedaba aquí? Excelente director. Exacto, excelente director. ¿Qué hubiera pasado? Etcétera. Hubiera hecho telenovelas si quería un buen puesto aquí en México. Así de sencillo. Aunque hubieran sido buenas telenovelas. No creo. Estamos hablando ya sé, es Televisa, entiendo. Exacto. Incluso vemos todavía más esta lejanía por las plataformas digitales que acaban de llegar. Hablamos de Netflix, de Amazon, que en su mayoría tienen series de origen estadounidense, incluso las mismas películas. Oye, ¿y la de Luis Miguel qué? Es una excepción, ¿no? Pero bueno, incluso la cultura popular, ¿qué? Dime ejemplos de cultura popular que no tengan personajes japoneses, estadounidenses o uno que otro europeo. En general la cultura popular, Frida Kahlo, creo que de... Bueno, yeah. No diría solo de México, de Latinoamérica estaba Frida Kahlo, el Che Guevara. García Márquez también es muy muy conocido. Como te das cuenta son muy limitados a comparación de otros. Sí. Y ahora si le agregamos a esa lista personajes icónicos estadounidenses, se alarga, ¿no lo crees? Tenemos
que hacer un podcast solamente para nombrarlos. Exacto, todo un video para nombrar cada uno. Y otra vez retomamos ese punto. No es que dependamos de un sistema económico mal, de un sistema democrático mal, simplemente somos nosotros mismos. Somos producto de lo que se nos enseñó, somos producto de lo que se nos vende. Somos el mismo producto. Exacto. Chale, siento que es lo que mejor representa todo esto. Pero bueno, ya vamos más de una hora. Yo creo que podemos dejarlo por aquí. Sí, sin problema. Porque si no, luego cómo voy a renderizar. Pero bueno. Pero es tardado. Sí, y quiero subirlo hoy. Pero bueno, gracias por haber visto, escuchado este capítulo. Si están en Facebook, en YouTube o Spotify o Instagram. Bueno, Instagram no, porque dura más de una hora y no me deja subir videos de más de una hora. Si les gustó, denle like. Si no, pues denle dislike. Comenten algo. Todavía hay libertad de expresión de este lado. Agreguen a favoritos, no sé. Y gracias, Byro, por acompañarnos el día de hoy. Sí. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Adiós. Hail grasa, papu. Bye.